Bueno, muy buenas noches. Estamos iniciando el webinar de esta noche de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, que va a tratar sobre el enfoque del sangrado uterino anormal y los trastornos de la coagulación en la mujer en edad reproductiva. La metodología sobre la cual vamos a trabajar va a ser basado en un caso clínico que vamos a ir presentando y vamos a ir desarrollando los objetivos que queremos plantearles a través de esa presentación. Inicialmente voy a comenzar presentando a los especialistas que nos acompañan, en este caso las especialistas que nos acompañan en este webinar de esta noche. Voy a compartir para comenzar a hacer las presentaciones del caso. Está la doctora Claudia Patricia Casas, la doctora Aura Milena Reina, a las cuales les agradecemos su participación y que nos acompañan en este webinar. Estos son los disclosures de esta presentación. La doctora Claudia Patricia Casas es hematóloga del Hospital San José, la Clínica Colsubsidio. Es profesora asistente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y epidemióloga, especialista en epidemiología y en docencia universitaria. La doctora Aura Milena Reina es bacterióloga clínica especialista en hemostasia y trombosis, especialista en docencia universitaria y Clinical Advisor WEFEN Colombia. Y mi nombre es Jimmy Castañeda, yo soy médico ginecólogo, especialista en medicina reproductiva, cirugía laparoscópica y director de educación de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Este webinar es patrocinado por CSL Behring y vamos a comenzar con la presentación, la cual voy a hacer sobre este caso clínico. Se trata de una mujer de 32 años que consulta por presentar sangrados menstruales irregulares y abundantes asociados a dolor. Entonces tengan en cuenta 32 años y su motivo de consulta es un motivo de consulta usual y frecuente en pacientes de esta edad. La enfermedad actual presenta ciclos menstruales irregulares, actualmente entre 20 y 60 días, con una duración de la menstruación de 7 a 10 días. Asociado, presenta sangrado menstrual abundante, que la paciente refiere desde la menarquia, pero que desde hace 2 años ha aumentado. Entonces ella refiere que debe usar tampones más grandes de los que venía usando y con frecuencia, especialmente en las noches, requiere usar toallas de maternidad. Ella ha consultado y le han formulado ácido tranexámico en algunas ocasiones, además anticonceptivos orales, pero no los toma porque no quiere tomar nada que tenga hormonas. Aquí me detengo un poquito para comenzar a analizar lo que es el problema del sangrado, donde hay un espectro importante de síntomas donde podemos presentar sangrado vaginal pesado cíclico o sangrado intermenstrual o alteraciones en la regularidad de los ciclos. Hay que tener en cuenta cómo este problema altera o produce irrupción en los roles cotidianos, en sus diferentes esferas, teniendo un efecto negativo sobre la calidad de vida y la productividad. La prevalencia varía de 3 a 35% dependiendo las referencias y dependiendo el segmento de edad, pero hay dos segmentos más importantes en cuanto a la frecuencia del problema, que puede ser los adolescentes o hacia la cuarta o quinta década de la vida. De esta manera, por lo menos un tercio de las mujeres se verán afectadas en algún momento por este problema y por lo menos la mitad no buscan atención médica sin que esto disminuya su problema y su impacto en calidad de vida.
Y hay que tener en cuenta que la anemia no solamente se puede producir como problema independiente, sino que nosotros, al estar en mujeres en vida, en época reproductiva, pues podemos tener un impacto en morbimortalidad obstétrica en pacientes que se embarazan con anemia. En esta diapositiva resumimos cómo hemos venido trabajando ya desde hace varios años, cómo la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, nos recomienda hoy catalogar los problemas de sangrado. Hay que tener en cuenta que los ciclos menstruales y las menstruaciones deben catalogarse desde 4 aspectos: la frecuencia, la duración, la regularidad y la cantidad del flujo. Que se considera normal las menstruaciones de entre 24 y 38 días, que cuando las menstruaciones duran menos de 24 días hablamos de ciclos frecuentes, que cuando duran más de 38 días hablamos de ciclos infrecuentes, y ausente pues cuando no hay menstruación por más de 3 meses. En cuanto a duración, se considera normal 8 o menos días y se considera prolongado 8 días o más, o sea, 9 días en adelante. La regularidad, que probablemente es el concepto que más nos puede causar dificultad, necesitamos valorar la mayoría de los anteriores 6 ciclos para catalogar el ciclo más largo, el ciclo más corto, y si la diferencia entre esos ciclos es mayor a 7 a 9 días. ¿Por qué 7 a 9 días? Porque depende del segmento de edad, puede ser más hacia 9 o más hacia 7, consideramos que los ciclos son irregulares. La cantidad de flujo, FIGO asoció la definición de la NICE, pérdida de sangre menstrual excesiva que interfiere con el estado físico, social y emocional o la calidad de vida de la mujer, como la forma de enfocar el concepto de sangrado abundante, el cual termina siendo un poco subjetivo, pero ustedes van a ver herramientas a través de esta conferencia para poderlo catalogar un poquito de manera no tan subjetiva. Estas son las 4 características de la menstruación, del ciclo menstrual, y un tipo de sangrado adicional que hay que tener en cuenta, el sangrado intermenstrual. Cuando se presenta, podemos identificar las menstruaciones de manera específica y sabemos que hay un sangrado por fuera de las menstruaciones y lo podemos asociar con el ciclo temprano, la mitad del ciclo tardío, o no lo podemos asociar. Y hablamos de un sangrado aleatorio. Y un concepto que a mí me gusta siempre tener en cuenta, y es el sangrado no programado con medicamentos hormonales. Es decir, los medicamentos hormonales que más frecuentemente nosotros usamos son los anticonceptivos orales, y cuando los anticonceptivos orales los tomamos nosotros, esperamos que haya un sangrado al terminar o finalizando, dependiendo del número de pastillas que tenga la fórmula que estamos utilizando. Pero si hay sangrados por fuera de esa programación, se consideran sangrados no programados y pues también pueden ser causa de hemorragias anormales por los cuales consulten nuestros pacientes. Con ese aclarar conceptos, entonces continuamos con nuestra paciente de 32 años que consulta por ciclos irregulares y por sangrado menstrual abundante. Ella tuvo menarquia a los 11 años, esto es G0, excúsenme, ciclos 22 a 45 por 10, planificación, ella viene planificando con condón, la última citología negativa hace un año, no tiene enfermedades importantes, no ha sido operada, tiene alergia a los AINES y tiene una hermana dentro de los antecedentes familiares a la cual se le realizó histerectomía por problemas de sangrado. Entonces comenzamos a preguntarnos qué más quisiéramos saber, qué más quisieran saber ustedes en este momento acerca de esta paciente. Les voy a pedir que comiencen a mover ese concepto, a ver qué más les gustaría saber, a ver si en las siguientes diapositivas podemos aclarar un poquitico o cumplir esas expectativas que quisieran conocer. Le hacemos examen físico a la paciente, es una paciente que pesa 70 kilos, que tiene 1,60 de talla, un índice de masa corporal de 27.3, tiene un poquito de sobrepeso, tensión arterial de 115/60, frecuencia cardíaca de 90,
vello delgado de mentón, discreta prolongación umbilical de vello púbico y en región sacra, acné facial leve, abdomen sin masas, genitourinario normal. Entonces, la impresión diagnóstica global es hemorragia o sangrado uterino anormal. Aquí yo quiero aclarar que nosotros hemos venido trabajando mucho con el concepto de hemorragia, pero desde el punto de vista regional hemos comenzado a involucrar también el concepto de sangrado dentro del mismo concepto. Para algunas personas, regiones, inclusive países dentro de Latinoamérica, es más claro hablar de sangrado que de hemorragia y viceversa. Y pasando al análisis semiológico de ese diagnóstico, entonces nosotros podemos hablar de la hemorragia uterina normal, ya la mencionamos. ¿Qué podemos decir respecto a esta historia clínica que acabamos de ver? Esta paciente tiene ciclos menstruales infrecuentes e irregulares, que es lo que nos muestra el número de días. Probablemente esto nos genera un concepto de causa ovulatoria y probablemente comenzamos a interrogar problemas comunes de problemas ovulatorios como son síndromes de ovarios poliquísticos en estas pacientes jóvenes. Pero adicionalmente tiene otro problema que es sangrado menstrual abundante y entonces comenzamos a tener en cuenta las dos causas de acuerdo al análisis semiológico, que es la causa endometrial o trastornos de coagulación. Estos diagnósticos etiológicos, tanto del problema de ciclos menstruales infrecuentes como de sangrado menstrual abundante, pues tenemos que interrogarlos porque necesitamos probablemente un poco más de información para poder llegar a un diagnóstico ya que no esté interrogado. Recuerden que Figo también nos dice que utilicemos esta mnemotecnia de Palcoin, donde primero miramos la parte izquierda de esta gráfica y comenzamos a mirar las causas estructurales y posteriormente miramos la parte derecha y miramos las causas no estructurales, donde están pólipos, adenomiosis, leiomioma, hiperplasia, coagulopatía, disfunción ovulatoria, disfunción endometrial, causa iatrogénica o los no clasificados. Siempre debemos tener en mente, fíjense, el análisis semiológico, la historia de esta paciente nos lleva a un diagnóstico bastante aproximado. Pasamos a mirar las posibles causas y mezclar ambas cosas es el paso siguiente, y es que nosotros tengamos claro semiológicamente qué nos puede producir un pólipo, qué nos puede producir adenomiosis, qué nos puede producir leiomioma, qué tipo de sangrado. No que cualquier sangrado produzca cualquier cosa. En estos tres casos esperamos sangrado abundante, sangrado prolongado o sangrado abundante. En el caso de hiperplasia, ciclos frecuentes o sangrado intermenstrual o sangrados prolongados. En el caso de coagulopatía de causa endometrial o algunas iatrogénicas, menstruación prolongada, sangrado menstrual abundante. En caso ovulatorio, ciclos frecuentes, infrecuentes e irregulares. En el caso de causas no clasificadas, variados, y dentro de esas causas no clasificadas, recuerden que ya estamos a punto de hacer una causa adicional, aparte de las no clasificadas, que es el lismocele, que nos produce sangrado intermenstrual. Entonces, en este momento, yo hago una pregunta, pidiéndole la participación a las doctoras que nos están acompañando. ¿Cómo analiza un hematólogo los sangrados uterinos anormales? En este momento voy a dejar de compartir para darles la palabra a la doctora Casas y la doctora Reina en lo que sigue. Bueno, muchas gracias, doctor, por ese caso clínico. Y viene el punto entonces, cómo nosotros desde el punto de vista clínico analizamos esos eventos o esos sangrados anormales.
Y pues, acorde a lo que usted menciona, son sangrados que interfieren con la vida social, laboral, emocional, con la calidad de vida. Y pues esto incluye una evaluación clínica que también va concordante a la evaluación clínica que hace ginecología. Nosotros tenemos en cuenta el interrogatorio, antecedentes, examen físico y una serie de estudios adicionales. Vemos acá cómo nos preguntan y cómo en el chat nos dicen como qué otras cosas se quisieran saber de la historia clínica. Y bueno, un punto que es importante aquí es cómo analizamos estos sangrados anormales. Siguiente, Aura Milena, gracias. Y es que primero, pues estos sangrados muchas veces es un diagnóstico o una apreciación subjetiva. Los clínicos intentamos ir mucho más allá de describir un sangrado como normal. Muchos pacientes llegan a la consulta describiendo cuando uno le pregunta cómo es el sangrado y le mencionan como un sangrado normal. Es decir, nosotros intentamos avanzar más sobre la clínica del sangrado. Se desconocen cuáles son los patrones normales y anormales de sangrado porque algunas mujeres pueden compararse con sus pares, que son sus hermanas, sus madres. Y pues a veces es un tabú porque si bien una parte del interrogatorio del ginecólogo, no necesariamente lo es hacia el resto de las especialidades médicas. Hay que tener en cuenta que hay diversos productos sanitarios que ya los vamos a mencionar. Lo que les decimos e igualmente nosotros lo que intentamos desde la academia es también en las personas en formación hacer un interrogatorio detallado e ir más allá de lo que nos describan como normal. Y pues que muchas veces puede tener un bajo índice de sospecha de clínica de una coagulopatía. Cuando hablamos entonces de los diferentes productos sanitarios, siguiente, Aura Milena, podemos hablar que aquí encontramos una serie de productos como pueden ser toallas, toallas normales, toallas nocturnas, toallas maternas, tampones, las copas menstruales e incluso lo que nosotros a veces interrogamos, los pacientes utilizan pañales e incluso alguna serie de productos de estos ecológicos en los que son toallas de tela y muchas veces es difícil precisar qué capacidad de absorción tiene cada una de estas. Siguiente. Para esto, entonces, se ha tratado de evaluar unas escalas semiobjetivas de valoración del sangrado menstrual. Y aquí, por ejemplo, en esta descripción de la literatura encontramos como, por ejemplo, nos habla de la capacidad de absorción de cada uno de los productos sanitarios. Entonces, podemos ver cómo es la capacidad de absorción de los productos día, de los productos nocturnos. E igualmente lo que nosotros sugerimos a los pacientes es hacer un pictograma en el que nos permita describir cómo es cada producto sanitario que sale de los que utiliza. Tenemos en cuenta que están las toallas nocturnas y día, están los tampones que también vienen clasificados como ligeros, medios, abundantes o súper. Cada uno de ellos tiene una capacidad de absorción diferente. Y lo que podemos observar, por ejemplo, es como un tapón ligero cuando sale con este volumen totalmente alto, pues tiene más o menos una capacidad de absorción de 30, pero cuando es un súper o uno de estos que tiene mayor capacidad, incluso absorbe grandes cantidades y grandes mililitros de menstruación. E igualmente, pues existen ahora las copas menstruales que permiten de alguna forma hacer una valoración más objetiva del volumen de sangrado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los productos sanitarios también tienen una serie que pues es conocido y muchas veces en las formas comerciales de productos o de sustancias más absorbentes e igualmente han tratado de establecer escalas para estos productos porque al ser, por ejemplo, unos productos de menor volumen, pueden absorber mayor cantidad. Entonces, así como, por ejemplo, hay estudios en los que se describe la capacidad de absorción específicamente para cada uno de ellos. Siguiente. Teniendo en cuenta, entonces, ya lo que nos mencionaban incluso en el chat, que debemos tener en cuenta dentro de los antecedentes, la edad, es decir, si es una mujer que viene presentando sangrados no necesariamente menstruales, pero sí otros hallazgos de sangrado como epístasis, equimosis, sangrados gingivales desde tempranas épocas de la vida, o si su debut es más tardío, hay que tener en cuenta como esos picos que mencionó el doctor Castañeda hacia la adolescencia, pero también hacia la edad perimenopáusica, que también pueden ser manifestaciones de sangrado. Hay que saber qué tipo de sangrado es, si es un sangrado mayor, si es un sangrado menor, pero un sangrado menor que pueda interferir con la vida diaria.
¿Con qué frecuencia se presentan estos sangrados? Hay sangrados que pueden ser mayores, que pueden ser como el debut muy llamativo de una enfermedad, pero pueden haber una serie de sangrados que también pueden ser persistentes en la vida. ¿Qué localizaciones puede tener? Si estamos hablando solamente de sangrados uterinos anormales o si son mujeres que debutan con otros sangrados, hemoperitoneo, que nos puedan hacer pensar en otras alteraciones mucho más allá estructurales o funcionales. Hay que tener en cuenta que algunos sangrados, como por ejemplo el sangrado digestivo, es un sangrado como mucho más común, menos patognomónico de una enfermedad de coagulación, y hay que tener en cuenta también la severidad. Siguiente. Cuando hablamos de los antecedentes, importante saber la historia personal de sangrado espontáneo ante desafíos hemostáticos. Ante desafíos hemostáticos es muy importante saber si la paciente ha tenido una historia de sangrado ante cirugías o retos hemostáticos como procedimientos odontológicos, exodoncias, procedimientos de periodoncia, que usualmente pueden ser también un sitio donde puede haber debut de la enfermedad. Presencia de otras enfermedades, porque sabemos que hay trastornos tanto congénitos como alteraciones asociadas a múltiples comorbilidades, medicamentos y el uso de otros productos. Esto es importante porque hay algunos productos de venta libre que se venden que pueden tener efecto antiagregante. Algunos de ellos sabemos y conocemos sus propiedades como omega, ginkgo biloba, que pueden tener alguna alteración en la función plaquetaria. Hay que saber si hay historia familiar directa de sangrado o de alguna historia de alteración de la coagulación. Hay que saber que si hay un trastorno dominante, pues la historia suele ser positiva, pero si es una no dominante, no necesariamente debe haber historia familiar de sangrado. Y a veces puede tener esta información de la historia familiar un valor limitado en el sentido de que pueden haber pacientes que tengan la enfermedad y no tienen el antecedente familiar. Siguiente. Entonces, existen una serie, tratando de ser más objetivos en la valoración de estas escalas de estos síntomas de sangrado, pues existen las escalas de sangrado, que ya más adelante en la siguiente diapositiva les voy a mostrar, que es una serie de cuestionarios que uno hace al paciente, unas preguntas. Existen diferentes modalidades, o que la llene el médico, o que la llene el paciente, y el objetivo es determinar y ser más objetivos en evaluar la probabilidad de sangrado. De esto se tabula, se obtiene un resultado y nos da una probabilidad o una certeza. Siguiente. Aquí podemos encontrar que nos permiten estas herramientas ser más objetivos, cuantificar, permite darle un valor, por ejemplo, al tipo de sangrado o a la frecuencia, etcétera. Permite aumentar como la sospecha diagnóstica, facilita el interrogatorio, de alguna forma tratar de establecer si hay una relación entre el fenotipo y el genotipo y nos ayuda a discriminar en lo que pueda llegar a ser un sangrado normal o anormal, que si bien esto parece fácil, a veces es muy difícil de interrogar. Siguiente. Sin embargo, no son predictivas, pueden haber diferentes validaciones en diferentes poblaciones o patologías, es así como podemos encontrar escalas de sangrado general e incluso algunas determinadas, por ejemplo, para enfermedad de von Willebrand. La aplicación de la herramienta toma un tiempo y pues es diferente que se haga una valoración, por ejemplo, si el paciente está durante un evento o si el paciente está en un escenario de una consulta, no necesariamente dentro de la urgencia. Sin embargo, el valor predictivo puede ser, digamos que es como el punto fundamental. Siguiente. Aquí nosotros podemos encontrar, esta es una escala del Bleeding Score, lo encontramos así en internet y lo que nos permite es discriminar entre diferentes preguntas que se dan las características del sangrado. Siguiente, aquí nosotros podemos encontrar, ellos aquí hacen, digamos que el término que utilizan aquí es menorragia o sangrado menstrual abundante. Entonces, lo que nos orienta, digamos que cada uno de estos da una puntuación, es si ha tenido un sangrado menstrual que lo haya orientado a que haya tenido que tener consulta, si está asociado a anemia, si ha tenido que tener algún tipo de terapia hemostática o algún tipo de tratamiento local para el control. Y aquí también otro de los puntos que hace es la hemorragia posparto, es decir, si ha requerido o ha presentado hemorragia posparto, secundario a esto ha requerido transfusión, hierro, antifirinolíticos o reintervención. Estos son dos de los puntos porque en realidad son más ítems de los que uno analiza. El doctor Castañeda aquí nos mencionaba qué exámenes requiere este paciente. Esta paciente, este es el examen que nos comentaba el doctor Castañeda. No sé si quiera comentarlo. Sí, doctora. Estaban haciendo esa pregunta, ¿cuál es la imagenología? Miren que basados nosotros en ese análisis semiológico de esta paciente, basados en los síntomas, en el interrogatorio,
llegamos a unos diagnósticos y son muy pocos los exámenes que inicialmente nosotros debemos hacer para un enfoque aproximado a esta paciente. Cuadro hemático donde tengamos una hemoglobina, que en este caso está en 10.5. Recuerden que esa paciente de 32 años tenía una frecuencia cardíaca de 90, llamativo, pero aquí está explicado porque tiene anemia. Eso da otra connotación a los sangrados. Además de la alteración en su calidad de vida, la paciente tiene anemia. Y el examen de imagenología básico es la ecografía pélvica transvaginal, y con la ecografía pélvica transvaginal nosotros vamos a diferenciar las causas estructurales de las no estructurales. Obviamente puede haber mezcla de ambas, pero si la paciente tiene causa estructural, dentro de la o las causas va a aparecer en una ecografía transvaginal, y si no aparece nada en la ecografía, nos vamos hacia las causas no estructurales. En este caso, esta paciente tenía una ecografía pélvica transvaginal normal. Entonces, ya la doctora me preguntó, ahora yo le pregunto. Hasta aquí, nosotros los ginecólogos llegamos. ¿Qué les gustaría a ustedes que nosotros le pidiéramos si dentro de nuestro análisis consideráramos que debe haber una valoración? Porque recuerden que ese sangrado menstrual abundante de esta paciente está dado o por causa endometrial o por causa de coagulación, porque la ecografía salió normal. Entonces, si pensamos en enviársela al hematólogo, ¿cómo le gustaría, doctora Casas, que llegara, o con qué exámenes adicionales al cuadro hemático llegara esta paciente? Digamos que dentro del espectro que nosotros tenemos, pues sabemos ya el dato que nos dieron, es una paciente que llega anémica, a tener en cuenta todos los parámetros del hemograma, los volúmenes corpusculares, la hemoglobina corpuscular que nos orientará pues las características de ferropenia de esta enfermedad, el recuento de plaquetas, algunos parámetros plaquetarios que a veces olvidamos y que nos orientan sobre la morfología, el extendido de la sangre periférica y los parámetros de hierro, es decir, mirar si este paciente qué grado de ferropenia tiene. En cuanto a los tiempos de coagulación, pues uno se debe plantear varias preguntas o varias preguntas con el objetivo de por qué los voy a pedir, y yo creo que esta pregunta más adelante va a estar un poco más a profundidad también a cargo de la doctora Aura Milena, y es con qué objetivo los vamos a realizar, es decir, si vamos a sospechar, estamos sospechando una alteración de la coagulación, cuáles. Usualmente pues nuestros estudios generales de pesquisa son, además del recuento plaquetario, digámoslo, dentro del cuadro hemático, pues el PT y el PTTA, pero nosotros también debemos saber cómo interpretarlos. A veces hablamos, están prolongados, pero hay que saber qué es estar prolongados. Estamos hablando de prolongados versus un rango de referencia, está prolongado versus un control normal del día. Entonces, esto probablemente lo vamos a tener en cuenta, cómo interpretarlos también en el sentido de que hay mucha serie de variables preanalíticas, es decir, antes de que se tome antes de que se procese la muestra, que pueden interferir con las pruebas de coagulación, y en realidad que solo en casos en que encontramos anormales estos tiempos nos harían pensar en una alteración, no necesariamente. Por ejemplo, tenemos condiciones en las que no necesariamente van a prolongar los tiempos de coagulación y pueden orientar a una alteración del sangrado, o lo contrario, un tiempo normal descartaría una coagulopatía. Digamos que estas preguntas no son contundentemente porque dependen de cada condición médica. Siguiente. ¿Cómo sospechar la causa hematológica? Aquí pues viene un punto adicional, que es en qué casos nosotros los hematólogos de un sangrado menstrual anormal sospechamos una causa hematológica. Y aquí básicamente es siguiente, en sangrado menstrual, como lo dijo el doctor Castañeda, en esta paciente que se presenta desde la menarquia, es decir, un sangrado que viene abundante desde la menarquia. Si hay una historia familiares de sangrado, y hay que tener en cuenta esto que prácticamente también está implícito dentro de las escalas de sangrado, aquellas pacientes que tienen sangrados nasales, epístasis de más de 10 minutos de duración, usualmente bilaterales, que requieren algún tipo de procedimiento, cauterización o taponamiento. Si tienen hematomas importantes, hay que distinguir entre hematoma y equimosis, porque muchos pacientes a veces lo que manifiestan son más equimosis, y si son esas hematomas en tejidos blandos o musculares no explicados por traumas.
si tiene otros sangrados menores de más de 5 minutos de duración o que tengan que tener algún tipo de intervención, sangrados en cavidad oral o gastrointestinal, los sangrados después de los procedimientos odontológicos como exodoncias, que muchas veces es el debut de una de estas enfermedades, si tienen sangrados postquirúrgicos o si tienen algún tipo de hemorragia o hemoperitoneo no explicado y dado es básicamente por una ruptura de un quiste ovárico, hemorragia que requiere transfusión o hemorragia posparto, inicialmente pues, aunque en los trastornos de la coagulación se pueden dar como la primaria como la secundaria, la temprana o la tardía, en cualquiera de estos podemos hacer la sospecha si no hay una causa anatómica o alguna otra etiología que lo explique. Siguiente. Aquí hay algunos datos de importancia y es porque, digamos, se tiende a dar importancia y es que una de cada 5 mujeres que acude al ginecólogo por sangrados menstruales abundantes puede tener de causa subyacente una alteración de la coagulación. Y este dato es mucho más importante. 8 a 16 años es el retraso que puede haber entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la alteración de la coagulación. Existen una serie de barreras que pueden ser a veces adicionales, que es mucho más adicional como el campo de la hematología, porque usualmente estas pruebas de coagulación, las iniciales pues son de fácil acceso, a veces pues obviamente tienen que tener una serie de condiciones adicionales, pero ya para los estudios especializados, para que el paciente llegue al hematólogo puede tomar tiempo, puede haber limitaciones para acceso a los laboratorios, usualmente son centros especializados. Siguiente. Y es que, digamos que inicialmente toda la atención de las alteraciones de la coagulación por toda su manifestación se han centrado mucho más en el hombre. Tanto es así que los programas y centros de atención, usualmente todos los desenlaces están medidos en por ejemplo, en hemofilia, en las complicaciones articulares, y las mujeres van es como acompañando el proceso porque son mujeres o hermanas o madres de estos pacientes, o en el caso de von Willebrand son pacientes que pueden tardar mucho tiempo en diagnosticarse, y es así como el ginecólogo ahora está implicado en toda esta serie de atenciones de la paciente con alteraciones de la coagulación. ¿Por qué? Pues por todo lo que se ha mencionado y todo el deterioro en la calidad de vida, pérdidas de días escolares, laborales, anemia y todas las implicaciones que pueda tener una mujer en estas condiciones. Siguiente. Hay que saber que hay diferentes etapas de la vida, como les mencioné, pero cada una de ellas debe tener o merece especial atención si tenemos un diagnóstico de la coagulación, ya sea por ginecología, que haga parte del equipo interdisciplinario con el hematólogo, laboratorio y todo el equipo. Siguiente. Y aquí viene un punto que es qué causas puede tener el sangrado desde la perspectiva hematológica, y pues el panorama es muy grande. Esto es simplemente para mencionar que hay una serie de alteraciones de la hemostasia primaria. Siguiente, Aura Milena. Estas alteraciones pueden ser de la hemostasia primaria, asociado a defectos plaquetarios, alteraciones de la coagulación. También hay alteraciones de la pared vascular o de la fibrinolisis. Cuando hablamos de las alteraciones de la hemostasia primaria, pueden ser hereditarias, como la enfermedad de von Willebrand, y unas mucho menos frecuentes, como la tromboastenia de Glassman, y atrogénicas, como por ejemplo asociada a medicamentos, y adquiridas, como dentro de las que podemos encontrar como trombocitopenia inducida como trombocitopenia inmune, o las alteraciones asociadas a uremia o a otras alteraciones o enfermedades. Dentro de las alteraciones secundarias, pues están los déficits de los factores de la coagulación, dentro de los más frecuentes hemofilia, y hay otros que se denominan los trastornos raros de la coagulación, que son mucho menos frecuentes en la población. Siguiente. Esto es para determinar, pues obviamente un poco de la historia que ya más adelante van a hablar. Inicialmente nosotros tenemos en cuenta la historia clínica, las escalas de sangrado. Hay que emplear estas escalas en la medida para orientar y objetivar como los síntomas, el recuento plaquetario, los tiempos de coagulación, el PTT y el PT, y pues ya posteriormente profundizar de acuerdo a la patología que nosotros vayamos evaluando. Siguiente. Aquí vemos cómo, por ejemplo, esta prevalencia de desórdenes del sangrado en las mujeres, pues von Willebrand es de las más frecuentes. Vemos en esta corte, que es una corte de Estados Unidos, es del 61%. Siguiente. Y podemos ver cómo, por ejemplo, los sangrados menstruales, ya sea porque la mujer tenga una alteración de la coagulación o ya sea porque debuta como un sangrado menstrual y que se busca esta causa de la coagulación, pues es frecuente, y dentro de ellas la que más frecuente se encuentra la enfermedad de von Willebrand. Siguiente.
Y aquí vemos pues una distribución que obviamente siempre, por ejemplo, von Willebrand es una enfermedad que es predominantemente o más manifiesta en las mujeres. Estos son los primeros datos, que es una publicación del 2006. Para Colombia, los datos que tenemos de la cuenta alto costo siguiente, encontramos que, por ejemplo, von Willebrand corresponde el 73% y el 26% hombres dentro de los datos estadísticos. Esto es para mostrar los diferentes tipos de sangrado, cómo los pacientes con von Willebrand, dependiendo del nivel de factor, pueden ser o no sintomáticos. Siguiente. Y pues cuando hablamos de von Willebrand existen una serie de parámetros que nosotros ya vamos a evaluar a continuación pues con la doctora Aura Milena, de qué nos hace un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad von Willebrand, en consideración que es una de las causas más frecuentes de alteraciones de la coagulación con sangrados menstruales anormales. Siguiente. Y bueno, para saber que el von Willebrand, por ejemplo, es una de las, es un factor de la coagulación que lo que nos hace es una serie, un papel fundamental porque su función está en la unión de plaquetas al endotelio, la unión plaqueta-plaqueta, y es como el carro transportador del factor 8 que lo protege para ser degradado. Siguiente. Y bueno, actualmente pues vamos a hablar con la doctora Aura Milena cuáles son las recomendaciones actuales que tenemos para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Bueno, doctora, muchas gracias. Entonces, ya después de todo este abordaje clínico y presentación de caso, vamos a ver entonces cuáles son estas recomendaciones actuales para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Estas recomendaciones están basadas en las recientes guías internacionales donde se unen 4 sociedades científicas que se encargan de hacer toda esta revisión de todos los estudios que encontramos alrededor del diagnóstico y otros parámetros también clínicos y terapéuticos. El resumen de las recomendaciones, como les menciono, tiene aspectos diagnósticos donde reconocen que hay múltiples subtipos de la enfermedad que requieren tratamientos muchas veces individualizados. Esto requiere que además tenga un diagnóstico específico que está basado en estos fenotipos hemorrágicos que ya nos explicaba la doctora Casas y en todo el contexto clínico como el caso que se está abordando el día de hoy. Dentro de las pruebas utilizadas en el diagnóstico podemos diferenciarlas en 3 grandes grupos, unos ensayos de screening, que son estos ensayos pues, que nos van a permitir hacer de entrada los estudios primarios o los estudios como de testeo, y estos ensayos nos van a permitir diferenciar entre las alteraciones de estos cuadros de hemostasia primaria y hemostasia secundaria que ya nos mostraban también, dentro de los frecuentes y los menos frecuentes. Dentro del panel de estudio inicial, pues siempre vamos a tener un tiempo de protrombina, un tiempo de tromboplastina parcial activado. El tiempo de trombina y el fibrinógeno también hacen parte de estos paneles de ensayos screening o paneles primarios. Y adicionalmente un estudio inicial de plaquetas que debe contar con un conteo plaquetario y una prueba de adhesividad plaquetaria que pues tiene una muy buena sensibilidad pero una baja especificidad. El otro grupo son los ensayos diferenciales y básicamente en la enfermedad de von Willebrand lo que nos ayudan es a diferenciar entre defectos cualitativos y defectos cuantitativos. Es su objetivo principal y aquí dentro de esto encontramos la medición de un factor 8 de la coagulación, la medición del antígeno, la actividad o la fracción funcional de esta molécula y otras pruebas como la unión a colágeno que tienen algunas discusiones si hace parte de los ensayos diferenciales o los ensayos de clasificación. En el tercer grupo están los ensayos de subclasificación. Vimos en esta primera parte de la diapositiva anterior que existen varios tipos y subtipos a los que se intenta llegar con las pruebas diagnósticas disponibles en el país. Y acá lo que pretendemos es clasificar esta enfermedad para que se tenga la mejor opción terapéutica para estos pacientes. Aquí tenemos agregaciones plaquetarias, uniones del factor del von Willebrand al factor 8 dentro de esta molécula de transportación que ya la doctora Casas mencionaba en las funciones. Los ensayos de multímeros también, que son como una pregunta frecuente de si hacer o no hacer multímeros y en qué casos. Algunas pruebas mucho más especializadas como los propéptidos y la prueba de desmopresina, que tiene un valor importante no solo desde el punto de vista terapéutico, sino también de diferenciación diagnóstica.
En estos test de screening, que son pues como los más conocidos, el TP y el TTPA, ellos pueden ser utilizados en situaciones y de hecho pueden llegar a prolongarse cuando tenemos un von Willebrand bajo. Sin embargo, tenemos problemas cuando los niveles de von Willebrand no son tan bajos, son más bien limítrofes. Allí los tiempos de coagulación, pues el TTPA principalmente puede estar normal, lo cual quiere decir que un tiempo de coagulación normal no descarta una enfermedad de von Willebrand. El cuadro hemático puede llegar a mostrarnos la trombocitopenia esperada en algunos subtipos como el 2B. Sin embargo, es importante hacer el conteo plaquetario y la visualización del frotis de sangre periférica dentro de estas pruebas que espera el hematólogo, con el que el paciente ya vaya llegando para tener una aproximación mucho más amplia de entrada y poder diferenciar con otros comportamientos de trombocitopenia como en la trombastenia de Glanzmann, que también nos mostraban en el cuadro. Los analizadores de función plaquetaria, que son muy confundidos con la agregación plaquetaria, son técnicas completamente diferentes. El PFA 100 o 200, varía un poco dependiendo de la tecnología, nos permite establecer un poco más la adhesión de la plaqueta, pero no los asuntos relacionados con la agregación, por lo que es una prueba distinta. Tiene una muy buena sensibilidad a niveles bajos de von Willebrand, pero no es específica, se altera en trombastenia de Glanzmann, en Werner-Sullier y en otras trombopatías. Entonces, el primer nivel de pruebas que se solicitan cuando hay una alta sospecha de enfermedad de von Willebrand será el antígeno, la actividad funcional del factor de von Willebrand, el factor 8, y con esto nosotros podemos establecer una relación o un ratio donde utilizamos siempre el antígeno en el denominador, y basado en este ratio pues vamos a hacer una clasificación inicial en dos grandes grupos, tipo 1 o tipo 2, que serían de efectos cuantitativos o de efectos cualitativos, y esto tendría una asociación directa con las manifestaciones hemorrágicas. Pero es importante también considerar condiciones del paciente, porque bien está escrito que estos niveles de antígeno y de actividad pueden variar dependiendo del grupo sanguíneo del paciente. La guía reciente nos menciona que, por ejemplo, para los tipo 2, donde ya se sabe que el valor que se va a considerar es menos de 30 de antígeno, pues el valor ya respecto al grupo sanguíneo no tiene un fuerte impacto. Sin embargo, en el tipo 1, que sí tiene valores un poco mayores, allí sí es importante hacer una interpretación basada en estos grupos sanguíneos. El grupo O siempre va a tener 25 a 30% menos de los niveles esperados para los otros grupos. Y pues hay que considerar que el factor de von Willebrand pues es un reactante de fase aguda que se va a incrementar en respuesta a una variedad de estímulos, por lo que el diagnóstico ideal debe hacerse siempre en un estado basal de salud para eliminar todos estos factores preanalíticos que se llevan un alto porcentaje de la fuente de error en los resultados. Por eso es que una de las principales recomendaciones es considerar todas las variables asociadas a paciente para que sumado a las variables dependientes más de la calidad de la muestra, de la toma de la muestra, pues puedan disminuirse al máximo y tener un resultado que sea mucho más confiable y con una mejor aproximación a la clínica manifiesta del paciente. Si el paciente ha tenido recientemente sangrados, traumas que también han mostrado un sangrado de difícil control, enfermedades inflamatorias o infecciosas, si está en estado de embarazo, el ciclo menstrual, que ya lo vemos en la siguiente diapositiva, o si está con administración de hormonas o ha tenido recientemente una administración de un agente terapéutico hemostático, pues todos estos datos son importantes de que sean reportados en la historia o en la petición de laboratorio para que con esto se puedan establecer las mejores interpretaciones. Dentro de estas condiciones de paciente, un asunto que nos interesa bastante desde el diagnóstico es conocer este estatus del ciclo menstrual de la paciente, donde el momento ideal de la toma de la muestra debe ser después del día 5 y antes del día 14, contados a partir del último sangrado que ha presentado la paciente. Los estudios también han mostrado en la valoración de las pruebas de laboratorio que si se toma la muestra en los primeros días, antes del día 4 o 5 del último ciclo menstrual, los valores los vamos a encontrar disminuidos, falsamente disminuidos, y si tomamos valores después del día 14, los valores tienden a incrementar y podemos estar obviando diagnósticos tipo 1 normales o leves que se pueden elevar mucho más durante esta etapa del ciclo. En el caso del embarazo, también al ser reactante de fase aguda, tanto el factor de von Willebrand como el factor 8 van a incrementar hasta
hasta casi un 400% durante esta etapa, por lo que el momento del embarazo no es el adecuado para hacer un diagnóstico de la enfermedad. Probablemente pueden observar que las pacientes con tipos severos de esta patología puedan llegar a tener casi una nula elevación de estos niveles, y en los que son un poco más leves o moderados con valores un poco más altos pueden llegar a tener algo de elevación. Las mediciones durante la etapa de gestación van a ser muy predictoras de cuál va a ser ese potencial riesgo que va a tener la paciente en el momento del parto, y nos sirve para hacer un seguimiento trimestral de qué tanto se va a elevar o se van a mantener estos niveles y si se va a requerir alguna administración de agentes terapéuticos que puedan sostener la hemostasia durante el momento del parto y el posparto. Les mencionaba entonces que con estos valores de laboratorio, este panel primario, factor 8 antígeno y actividad, establecemos una relación que lo que hace es orientar el diagnóstico y la clasificación hacia los defectos cuantitativos, que son pues los más comunes, tipo 1, y los tipo 3, que son las formas más severas de la patología, y los defectos cualitativos, que es todo lo que enmarcamos con el número 2. Esta relación pues, nos va a permitir definir que si está mayor a 0.7 vamos a estudiar defectos cuantitativos, y menor a 0.7 ya nos enfocamos hacia los defectos cualitativos, y esto ayuda mucho para que orientemos un poco hacia cuáles son las pruebas especializadas que vamos a realizar posteriormente. En el país actualmente tenemos disponible la mayoría de los test que estamos viendo en esta diapositiva. La medición del antígeno la podemos hacer por métodos que hoy en día son completamente automatizados, seguros, de alta sensibilidad y especificidad. Frente a la medición de la actividad, yo creo que históricamente escuchan el cofactor de ristocetina. El cofactor de ristocetina es una prueba que está tendiendo al desuso porque tiene varias problemáticas relacionadas con los reactivos que se utilizan, pierden mucho la estabilidad. Por lo tanto, se ha evolucionado a la utilización de otras técnicas que no dependen de la ristocetina para hacer la medición funcional con la misma sensibilidad y especificidad que el método GOLD estándar que conocemos mayormente. Otros test especializados que los utilizamos para hacer diagnósticos diferenciales entre tipo 1 y 2 cuando es difícil establecer la relación o quedan muy borderline, y adicionalmente para esta subclasificación que ya les mencionaba. Y la análisis de multímeros, que básicamente no reemplaza ninguna prueba. También ha habido mucha controversia de que el multímero resuelve todo el diagnóstico y clasificación del von Willebrand. Sin embargo, no es totalmente cierto. También puede variar mucho dependiendo de la técnica que se utiliza. Generalmente esta técnica de reacción en cadena de polimerasa es de remisión internacional, y localmente en el país tenemos un método semiautomatizado disponible que tiene digamos que una muy buena concordancia diagnóstica frente a la clínica, pero que hay que saber interpretar apropiadamente para no cometer errores en asignar una clasificación inapropiada a los pacientes. Finalmente, las 3 consideraciones diagnósticas para cada uno de los tipos. Entonces, en enfermedad de von Willebrand tipo 1, pues siempre considerar este valor de punto de corte referenciado en la guía y la relación que nosotros establecemos, menor a 7 o mayor a 0.7, porque existen otros puntos de corte sugeridos en otros momentos que son mucho más bajos y tienden a aumentar, digamos que hacen más sobrediagnóstico, así que el punto de corte 0.7 es como el actual. El límite de normalidad los laboratorios lo pueden establecer, sin embargo la guía nos refiere que debe ser siempre menor a 50, o sea que menor a 50 es cuando empezamos a considerar estos estudios de von Willebrand a pesar del sangrado, con sangrados anormales. Y pues el diagnóstico siempre es más sencillo en los niveles bajos que en los niveles borderline, porque allí tenemos problemas que pueden saltar de un nivel a otro fácilmente. La prueba de desmopresina ayuda mucho a hacer esta diferenciación diagnóstica, no solamente sirve como una prueba terapéutica de respuesta del paciente a la desmopresina y cómo los hematólogos pueden asignar los tratamientos a los pacientes de acuerdo al tipo y al subtipo de la enfermedad. Sin embargo, puede también ayudarnos a clasificar las formas cuantitativas que pueden ser más severas y que a veces también son muy difíciles de diferenciar. Entonces, la prueba de desmopresina apoya mucho estas diferenciaciones en las formas severas de von Willebrand. En el tipo 2, la recomendación más importante también es siempre establecer este ratio, esta relación de las mediciones funcionales, cualquiera que se haga, versus el antígeno, tener en cuenta el punto de corte para poder confirmar el tipo cualitativo.
Y hay pruebas especiales de confirmación diagnóstica que son esos siguientes pasos. Entonces, ante ya un primer panel primario con una alta predicción de enfermedad de von Willebrand, lo siguiente que debemos pedir siempre es la unión a colágeno y la medición de los multímeros como pruebas complementarias a este primer panel primario. Una vez tenemos estas pruebas, si seguimos un siguiente paso de escalamiento, que pueden incluir agregaciones plaquetarias para tipos específicos o unión del factor 8 al factor de von Willebrand, que ayuda mucho a diferenciar con una hemofilia leve o moderada, porque los diagnósticos en este caso pueden ser bien confusos. Entonces, siempre hay que hacer este diagnóstico diferencial de enfermedad de von Willebrand tipo 2N, donde vamos a tener un 8 bajo con lo demás normal, que es exactamente lo que sucede en las hemofilias leves o moderadas. Como ven ustedes, son una serie de pasos, no se envían todas las pruebas diagnósticas en un mismo momento, a veces suelen ser confusas porque se remiten a distintos lugares, a distintos laboratorios con distintas metodologías, por lo que digamos que el mundo ideal es que con una muestra se haga todo el panel primario y luego se escalen a las otras pruebas especiales. Finalmente, en la enfermedad de von Willebrand tipo 3, las consideraciones diagnósticas van a ser pues muy similares. Lo que revisamos es el comportamiento de las pruebas primarias. Aquí el diagnóstico es mucho más sencillo porque todo es absolutamente bajo. Siempre están como menor a 5% o 5 unidades internacionales de cilitro, que es unidades equivalentes. Entonces, todo lo que está menor a 5, uno inmediatamente sospecha de un tipo 3, una forma muy severa. Todas las pruebas especiales que ustedes hagan, unión a colágeno, multímeros, unión a 8, etcétera, estarán siempre con bajas uniones o estarán ausentes, o en las curvas de agregación plaquetaria también todo se ve muy plano, es decir, no hay curva, todo es absolutamente bajo o ausente. Y acá las pruebas genéticas pueden llegar a realizarse en estos pacientes para identificar, por ejemplo, grandes de lesiones, mutaciones, predisposición a inhibidores que son mucho más raros que en hemofilia, y también se utiliza mucho para la consejería genética a estas madres que quieren tener pues sus hijos y que tienen enfermedades severas. Doctora Casas. Ya por último, pues la idea es que el trabajo interdisciplinario creo que es como lo que nos logra distinguir en las valoraciones de los pacientes. Y aquí hay una situación y es que, digamos, desde el ginecólogo, pues aporta todo el conocimiento sobre el ciclo menstrual y sobre la salud de la mujer, que obviamente es como evalúa todo el espectro y de una forma regular a la mujer. Desde el laboratorio clínico es ese enlace que hacemos siempre desde la experticia de las técnicas y de la valoración de las pruebas y todas las condiciones antes de la prueba, durante la prueba y posterior a la prueba, y la experticia del hematólogo en cuanto a la interpretación de las pruebas del laboratorio y la terapia hemostática. Muchas gracias. Le doy paso al doctor Castañeda. Bueno, muchas gracias, doctora Casas, doctora Reina. Les pido a los asistentes que las preguntas que tengan, por favor, las escriban en el chat para irlas discutiendo acá. Yo quisiera hacer una pregunta a las doctoras. ¿Internista o hematólogo? Pues, bueno. Yo sé que me van a contestar, pero a ver, resulta que hay un filtro muy grande en muchas instituciones de salud donde el médico general o en algunos casos el ginecólogo no puede recurrir directamente al hematólogo para este tipo de problemas. Entonces, si no pasa por el internista, entonces no puede ir al hematólogo. Y a veces se vuelve un filtro radical, o sea, un internista en el cual un ginecólogo le remite por una sospecha de problema de coagulación, inmediatamente ya queda descartada el problema de coagulación por el hecho de que la envíe un ginecólogo. No sé qué opinen ustedes en eso. Pues sí, digamos que hay unas situaciones como tratar de sensibilizarnos todos, porque pues obviamente esto hace parte del interrogatorio ginecológico, pero a veces no necesariamente del interrogatorio, como lo decía, de las otras especialidades. En teoría, digamos, el internista estaría en la capacidad inicial de hacer un enfoque, pues porque no solamente es el manejo de la sospecha, sino también es el manejo de la ferropenia. Obviamente en nuestro país puede haber alguna barrera para llegar al hematólogo, pues porque
Obviamente predomina un poco la parte de hematología maligna, pero digamos que cada vez se está haciendo una mayor sensibilización. Yo creo que los internistas se están formando, ellos tienen un área de formación, depende obviamente de sus sitios, pero digamos que muchas veces el gran volumen es la hematología maligna, pero yo creo que estos términos se están sensibilizando en todas, así como en esta reunión se está haciendo, también se hace también para las sociedades de medicina interna para tratar de sensibilizar estos temas y que la paciente no tenga estos retrasos diagnósticos que son de muchos años para tener un diagnóstico de alteración de la coagulación. Es decir, yo iría a los dos. Bueno, el principal objetivo por el cual hacemos este tipo de reuniones está dirigidos pues, a los colegas ginecólogos y médicos generales en algunos casos, está en sensibilizarnos en que esta es una de las causas de problemas de sangrado o que empeora cuando hay los sangrados cuando hay otras causas asociadas. Yo quisiera preguntarles cuál es la percepción de ustedes en esto. O sea, ¿ustedes creen que esto viene cambiando, que definitivamente no? ¿Qué tantas pacientes enviadas por ginecólogos con esta sospecha ustedes ven? Bueno, yo hablo un poco como desde lo clínico. Yo creo que hay una sensibilización mayor, no es solamente una sensibilización, es un movimiento o una búsqueda, digamos, a nivel mundial. Hay documentado que incluso en los grandes registros de países desarrollados hay un subregistro de las mujeres en estos trastornos de la coagulación. O sea, se puede ver, nosotros podemos consultar para Colombia, por ejemplo, la representación de mujeres. Hay conceptos que vienen cambiando dramáticamente y hay mitos que también debemos romper. Digamos, estamos hablando, por ejemplo, cuando se habla en otros escenarios como hemofilia, antes se le daba el papel de que la mujer no podía ser hemofílica y hoy sabemos que hay pacientes deficientes que se llaman hemofílicas. Entonces, sabemos que hay otras condiciones que a veces uno decía portadora no necesariamente sangras, no sabemos, y hay pacientes que aún teniendo niveles normales pueden tener un fenotipo de sangrado. Entonces es importante y yo creo que esto es una sensibilización que cada vez va creciendo y pues se va difundiendo en los diferentes ámbitos académicos porque si bien el primer paso que se ha dado cuenta es que hay mucho retraso entre el diagnóstico entre las pacientes y esto lo escucha uno en los diferentes escenarios de los conversatorios. Entonces ya viene una primera parte que es una sensibilización y yo creo que cada vez esto fomenta a que se direccionen más a los pacientes y se haga una búsqueda. ¿Qué opina, doctora Reina? ¿Usted cómo ve la cosa? Yo creo que desde la parte diagnóstica sí es muy importante la aproximación que cada vez se está haciendo más hacia los ginecólogos, que seguramente van a tener como la primera aproximación a este tipo de hemorragias anormales. Y yo creo que sí pueden avanzar un camino importante antes de que la paciente pueda llegar al hematólogo, porque a veces los caminos, como bien sabemos todos, no son tan cortos entre una especialidad y la otra. Entonces, el que conozcan este panel primario al menos, que puedan llegar a los hematólogos con esta interconsulta en un primer avance diagnóstico, creo que es muy valioso. Se ha avanzado camino, el hematólogo podrá decidir si el panel que está reportado es concordante con todas estas evaluaciones de sangrado, con la clínica observada, o si es necesario hacer una siguiente confirmación. Pero yo creo que sí es importante y vamos avanzando. Perfecto. Doctora Reina, hay una pregunta que nos hacen. ¿Qué porcentaje de pacientes con von Willebrand tienen tiempos normales? Bueno, el porcentaje puede ser alto porque, digamos, donde uno más lo puede ver es enfermedad von Willebrand tipo 1, donde el porcentaje de esta enfermedad es cerca del 70% más o menos, 70-75% de prevalencia. Esto quiere decir que hay una alta probabilidad de que los tiempos de coagulación pues estén normales. Hay que considerar que se pueden normalizar por las situaciones que mencionamos, y es que si el paciente ha tenido recientemente un proceso infeccioso, inflamatorio, un tratamiento antibiótico, si toma anticonceptivos o si toma algún otro tipo de hormonas, si consume otro tipo de hormonas, esto puede hacer que los niveles se normalicen, que se normalice el factor 8 y esto inmediatamente normaliza el tiempo de coagulación. Por eso en tiempo de coagulación y abordaje de tiempo de coagulación, el siguiente paso que hacemos es una confirmación con la evaluación y control de estas variables
para poder establecer una verdadera normalidad o una verdadera prolongación. Bueno, y para la doctora Casas, me preguntan, ¿cuál es el valor de PT y PTT alterado? ¿Con cuántos segundos lo considero sospechoso? Digamos que es importante, ahorita esta pregunta igual también con la doctora Reina la podemos complementar. E igualmente, pues a tener en cuenta que todos los tiempos el control se hace, digamos que la referencia se hace con el control del laboratorio, o sea, se da un valor de referencia de control del día y con este respecto se tiene, digamos que usualmente son sobre 6 segundos para el PTT-A, dependiendo de la clínica, obviamente, y obviamente pues analizando todas estas variables preanalíticas. Y para el PT entre 3 a 4 segundos. La doctora Aura Milena sí me gusta que complemente esta pregunta desde el laboratorio. Sí, doctora Casas, sí es muy importante para poder hacer esta interpretación, mencionarles que las prolongaciones las vamos a encontrar dependiendo de las características de los reactivos que tienen los laboratorios. Hoy en día tenemos al menos 300 combinaciones posibles de reactivos y tecnologías para poder sacar un tiempo de coagulación. Entonces, esto sí tiene un impacto que es bien significativo. Hay muchas posibilidades de hacer tiempos de coagulación. En ese orden de ideas es importante considerar dos cosas. Si uno se va a revisar la guía de diagnóstico de coagulopatías de la Federación Mundial de Hemofilia, ellos son bien enfáticos en mencionar que el tiempo de coagulación siempre debe estar en correlación con la clínica. Y allí lo que nos mencionan es que si el paciente tiene una clínica hemorrágica donde en esta bolsa está una enfermedad von Willebrand que puede tener un tiempo normalizado, si yo veo que el paciente tiene una clínica muy evidente, 3 segundos respecto a este control normal que menciona la doctora Casas, que va a ser siempre el punto de comparación, debería empezarse a considerar. Si por otro lado vemos que el paciente no tiene este tipo de sangrados, que generalmente son hallazgos de prolongación incidentales, que pasa en pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, de deficiencia de factores de contacto, que están en esta bolsa de alteraciones poco comunes, ellos tienden a no prolongar tanto un tiempo de coagulación. O pacientes que tienen anticoagulante lúpico prolongan el tiempo de coagulación, pero no sangran. Entonces, hay que, en este caso de pacientes que no sangran, estos 5 a 6 segundos que menciona la doctora Casas, los empezamos a considerar ya como evaluación de estudios especializados de coagulación. Hay un tema importante que mencionaba la doctora en su presentación y es valor de referencia, ¿sí o no? El valor de referencia se utiliza mucho y en su momento los estudios que se sacaron fueron para entender un poco cuál era un comportamiento global de sumando todas estas tecnologías y reactivos, cuál era ese gran rango en el que podían caber los números de pacientes normales. Sin embargo, el valor de referencia es más una guía interna de controles de calidad de laboratorio, pero no para la interpretación de prolongación de paciente. Entonces, lo que dice la doctora Casas es siempre el punto de comparación, es el control normal del día que reporta el laboratorio o la media normal del tiempo de coagulación que reporta el laboratorio. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿cuál sería el panel mínimo de exámenes a solicitar antes de enviar al hematólogo? Yo creo que lo más importante ahí es no solamente pensar en el laboratorio, sino pensar en la clínica. O sea, esto es importante, hacer el interrogatorio de lo que mencionamos, hacer las escalas es un tema a veces que no es tan práctico en una consulta porque hacer una escala toma tiempo, digamos que mientras uno tiene como un entrenamiento en la escala porque tiene varias variables, pero sí es importante primero el interrogatorio tenerlo muy claro. El hemograma, muchos de estos pacientes tienen una anemia y o si no tienen una anemia, tienen una ferropenia, hay que llegar con el perfil de hierro, con una ferritina por lo menos que lleguen al hematólogo para nosotros podernos orientar. Y pues lo básico, hacer, aparte del hemograma, hacer unos tiempos de coagulación de un PT y un PTTA. Sin embargo, a considerar que no necesariamente esas pruebas pueden ser, como dijimos en los dos escenarios, anormales y que nos confirme o normales y que nos descarte, porque esto depende mucho de la orientación clínica. Lo más importante es tener como la sospecha clínica y como con esto inicial para partir de allí y poder orientar el diagnóstico hacia lo que estamos pensando de alteración de la coagulación.
porque ya cuando nos llega con unos tiempos prolongados, pues empieza una serie de variables en las que tenemos que analizar hacia dónde se orienta la solicitud. Lo que sí evitamos es que el paciente llegue con una gran cantidad de factores de la coagulación, que eso sí no sería lo ideal, que a veces el paciente incluso se pide más de lo que se debería pedir y llega con un panel que se le analizan todas las vías de la coagulación y digamos que lo ideal es inicialmente la sospecha clínica, un panel inicial de hemograma, el perfil de hierro, los tiempos y enviarlo. Evitar que el paciente, porque muchas veces el paciente llega con una gran cantidad de laboratorios, evitar que ese paciente, porque usualmente hacemos es un análisis de acuerdo a lo que nosotros vayamos encontrando de los tiempos alterados. Bueno, y la última pregunta que nos hacen los asistentes es cuál sería el riesgo quirúrgico de una paciente que va a ser operada por miomas con una enfermedad de von Willebrand no diagnosticada. Pues me parece que es muy difícil responder eso porque pues obviamente eso depende de la severidad del tipo de enfermedad de von Willebrand, pero lo que se puede decir en general es que llevar a una paciente a un procedimiento quirúrgico con una enfermedad que produce sangrado no diagnosticada, pues nos aumenta de manera importante el riesgo de sangrado. Y yo sumaría a eso que no debería suceder que uno lleve a una paciente si le hace una historia y un interrogatorio bien realizado, donde se puede tamizar, pienso yo que más del 90% de los problemas de enfermedad de von Willebrand si se realiza de manera adecuada. No sé qué opine la doctora Claudia. Sí, digamos que, bueno, a veces puede ser un reto hemostático, puede ser la primera manifestación del evento, ¿no? O sea, puede ser el evento como centinela que orienta al sangrado. Sin embargo, las mujeres usualmente son muy sintomáticas, como vimos, usualmente vienen con sangrados menstruales desde la menarquia abundantes. Pues aquí está basado básicamente en el interrogatorio, así sean retos hemostáticos que nosotros a veces no le damos tanta relevancia como lo que mencionaba de las exodoncias, procedimientos odontológicos, pero a tener en cuenta que pueden haber pacientes que se diagnostican en ese escenario quirúrgico porque es su primer reto hemostático y su primer evento que va a ser manifestado. Entonces sí, es importante también para nosotros los clínicos tener en cuenta cómo fue ese comportamiento hemostático, porque a veces hay unas valoraciones también subjetivas de cuantificar cuánto fue el sangrado. Entonces muchas veces se dice fue sangrado abundante o fue sangrado escaso y uno a veces no encuentra la concordancia entre el tipo de sangrado. Usualmente a veces uno tiene que pedir la descripción quirúrgica para saber ese sangrado. Obviamente hay un sangrado permisible de acuerdo a cada tipo de procedimiento, pero sí es importante saber que puede haber o una historia o al paciente ser el debut y probablemente de allí se inicia el estudio. Para nosotros como clínicos es importante saber la retroalimentación quirúrgica de cómo fue el comportamiento hemostático de esa paciente, si requirió reintervención, si fue una causa anatómica o mecánica la que facilitó el sangrado, si fue un sangrado mayor a lo esperado. Muchas veces nosotros tenemos que tratar de ser los más objetivos, incluso haciendo unas valoraciones de la historia clínica y de la descripción quirúrgica. Bueno, y nos acaban de hacer una última pregunta. ¿El tiempo de sangría sirve? Pues yo creo que esta pregunta es muy importante. La voy a contestar yo inicialmente y ya le paso a la doctora Aura Milena. De hecho, el tiempo de sangría, hay 2 tiempos de sangría que incluso están hasta el momento en los CUPS, que es el tiempo de sangría de Ivy y el de Duke, uno que se hacía tradicionalmente en el brazo y otro en la oreja, en el pabellón auricular. Estas pruebas, digamos que estamos trabajando porque la idea es que estas pruebas actualmente son pruebas estandarizadas, no reproducibles y no son orientadoras. Para eso existen otros estudios como los que mencionó la doctora Aura Milena, que son mucho más objetivos, como las pruebas del PFA, y pues le doy el paso a la doctora. Entonces, digamos que hoy en día este tiempo de sangría no sería la indicación, aún aparecen en nuestro sistema de salud como pruebas de solicitud, aún se hacen, pero hay que tener en cuenta que estas pruebas pues tienen una serie de limitaciones para la interpretación y nosotros no lo utilizamos dentro de la clínica y creo que es una pregunta muy importante esta que nos acaban de hacer. Entonces, le doy a la doctora Milena desde el laboratorio.
Sí, definitivamente es una pregunta muy buena, muy importante, es una consulta frecuente y creo que muy al lugar esta presentación. El tiempo de sangría es una prueba obsoleta de la coagulación. Desafortunadamente todavía está en la codificación nacional y el mejor mensaje es como migrar un poco a pruebas que son más automatizadas. Esta prueba ya un poco lesiona al paciente, no está estandarizada. Depende del dispositivo que utilicen para hacer la punción en el brazo del paciente. Algunos todavía hacen en el pabellón auricular, que eso es supremamente antiguo, es menos estandarizada. Pero sí es mejor hacer una, digamos que habrían dos opciones. Una es hacer una solicitud de una adhesividad plaquetaria o PFA 100-200, que también lo conocen así. Y la otra es hacer un estudio de agregación plaquetaria de manera directa, que puede incluso dar más información de este trabajo de las plaquetas en la coagulación. Bueno, perfecto. No hay más preguntas. No sé si la doctora Casas o la doctora Reina tienen algún comentario adicional. Pues ante todo agradecer los espacios que nos permiten también compartir y creo que nosotros siempre tenemos, esto es una retroalimentación en todas las direcciones y pues nada, agradecer la invitación a los participantes, al doctor Castañeda, a la doctora Aura Milena. Y de igual manera, de mi parte también un agradecimiento. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes dos como grandes especialistas desde cada área. Siempre se aprende bastante y creo que los espacios académicos son como la mejor herramienta y la mejor forma de poder actualizarnos en el conocimiento y las mejores prácticas para los pacientes. Bueno, muy bien. A ustedes también, doctora Reina, doctora Casas. Excelentes comentarios, excelentes presentaciones. Vamos a dar por cerrado este webinar. Recordarles que va a estar colgado en la página de YouTube de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Agradecerles su participación, que nos hayan acompañado y les deseamos una muy feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.